La semana pasada estábamos hablando, el mensaje que el Señor nos dio la semana pasada tenía que ver sobre hablábamos de determinar cosas para nuestro futuro. Amén. Determinar cosas, determinación, tomar decisiones. Durante esta semana, como he hablado con varios de vosotros, con bastantes de vosotros durante la semana, creemos que hemos tomado la palabra determinación quizás de una manera un poco ambigua, quizás a lo mejor un poco vaga, quizás a veces, quizás un poco como el mensaje de fin de año, ¿no? Vamos a tomar decisiones para el año que viene. Bueno, quizás lo tomamos como algo así ritual, pero no hemos determinado cosas concretas. Nos falta quizás determinar cosas mucho más concisas, probablemente por no saber. Entonces, en el día de hoy, yo tengo que tomar determinaciones, tengo que saber referente a dos cosas importantes en mi vida. Yo necesito tener el fundamento de la palabra y necesito tener el fundamento de la oración como parte importante de mi vida. Si no tomamos esta determinación, si nosotros perdemos el fundamento de la palabra y el fundamento de la oración, mi futuro va a estar muy comprometido. Mi futuro va a estar muy abandonado, muy dejado para que otros determinen por nosotros. Una determinación es necesariamente absoluta en este momento. Tenemos que aprender y tenemos que tomar determinaciones, sobre todo los más remanentes, los más jóvenes, levantarse una hora antes, si es preciso, por la mañana, para estar tomando la palabra, tener esta costumbre y este fundamento, para tomarlo en nuestras vidas como algo importante. No podemos perder el fundamento de la palabra, ni podemos perder el fundamento de la oración. Y eso es algo que va a determinar mi futuro. No tenemos que tomar cosas a la ligera o cosas vanas o quizás cosas muy grandilocuentes. Tenemos que empezar a tomar cosas concretas, cosas muy determinadas en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que tomar esta determinación de la palabra y la oración? Porque la palabra es la palabra de Dios, no es simplemente un mensaje. Es la palabra viva, que Dios va a obrar, como dice la Escritura, es viva y eficaz en tu vida. Por lo tanto, yo tengo que tomar la palabra. Algo muy importante cuando tomamos la palabra significa también, yo tengo que organizar el mensaje en mi vida. Yo tengo que organizarlo para mi vida. Tengo que tomar el mensaje y estar organizándolo. Cada mensaje que vendrán de una forma natural, si lo seguimos escuchando y si seguimos viendo la palabra, organizamos el mensaje en nuestra vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues cosas sencillas como que Dios va a empezar a dar respuestas a nuestra vida de una forma también natural, porque el mensaje está siendo organizado de forma natural en nuestra vida. Es algo que yo tengo que determinar. La palabra que Dios me ha dado, tengo que organizarla en mi vida. Orar por ella y veremos cómo realmente vamos a ver respuestas en nuestra vida. Vamos a empezar a ver cómo realmente Dios nos va a dar los títulos de oración para que sean no solamente los de hoy, sino los de toda mi vida. Tengo que organizar el mensaje, que es la corriente de la palabra, para ver las respuestas y los títulos de oración que Dios tiene para nosotros. Por eso, en el día de hoy, hermanos, tomar determinaciones, tomar decisiones, ¿cuándo? ¿Verdad? Hoy, en este momento, tengo que tomar estas determinaciones. El otro día entré a una cafetería a tomar un café y había un cartel que decía: hay 2 días a la semana que se fía y se presta. 2 días a la semana, se fía y se presta. ¿Cuándo? Ayer y mañana. ¿Qué significa eso? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Ayer no existe y mañana. Cuando llegas al mañana se convierte ¿cuándo? En el hoy. Entonces, ¿cuándo va a prestar? Mañana. ¿Cuándo vamos a empezar la dieta? Esto es algo muy típico, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a empezar la dieta? ¿Pero por qué os reís? La mayoría se ríen.
¿Ya sabéis lo que quería decir? ¿Cuándo solemos empezar el régimen, la dieta? ¿Cuándo? Los lunes. ¿Sí o no? Los lunes. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo vamos a dejar de fumar? Mañana. ¿Cuándo vamos a dejar de...? Mañana. ¿Cuándo viene mañana? Nunca. Siempre es mañana. ¿Cuándo tenemos que tomar determinaciones? ¿Y qué solemos hacer? Bueno, quizás esta semana. Bueno, a veces decimos, Dios hará. A veces dejamos que, bueno, ya Dios. Pero si yo no determino, y si yo no determino hoy, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Te lo digo yo? Nunca. ¿Cuándo va a ocurrir? Nunca. Por eso tenemos que determinar hoy. Hoy es el momento. Hoy es el día de tomar determinaciones en nuestra vida. Tenemos que tomar estas determinaciones sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, o seguirás siendo vencido. Seguirás cayendo. Seguirás tropezando. Seguirás avanzando sin fuerza. Y seguiremos huyendo hacia adelante sin fuerza. Pero seguimos hacia adelante. ¿Tú no ves cómo los millonarios, las personas de éxito, son personas que determinan para salir de su trasfondo y de su problema? Determinan salir de su pobreza, determinaron ganar y conquistar el mundo. Ellos determinaron. No es que vino una varita mágica y los tocó. Determinaron en sus vidas. Lo mismo se aplica en lo espiritual. Resuelve esto, levántate un poquito antes, organiza la palabra en la oración y verás esto. Kid Cash. ¿Sabéis lo que significa, verdad? Hablando de determinación, de la palabra y la oración, tenemos que determinar también la ofrenda. Determina la ofrenda. ¿Cuántos de nosotros hoy ha orado durante esta semana o esta mañana para ver cuál es la voluntad de Dios de cuánto yo tengo que ofrendar hoy? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien puede decir yo lo he hecho? ¿He orado yo hoy o durante esta semana de cuál va a ser mi ofrenda en el día de hoy? ¿No determinamos tampoco eso? ¿Por qué no determinamos? Si tenemos la palabra, si tenemos la oración, ¿por qué tampoco determinamos sobre la ofrenda? ¿Sabes lo que ocurre? Que llega el diácono que está presidiendo, hermano, vamos a recoger las ofrendas. Ay, es verdad, espera. Y echo mano al bolsillo. ¿Qué es lo que tengo? Las monedas. ¿Qué hacemos? No determinamos, simplemente, ay, a ver, ¿qué es lo que he traído hoy? Ay, no he traído. Marijosa, ¿a que tú me entiendes? Cuando va con el boletín, perdón, con el diario de oración, ay, es que echamos mano a todo nuestro cuerpo. No he traído, no. ¿Por qué? No determinamos. ¿Qué nos dice la palabra? Todos los días de la semana determina, ora, para ver cuál es la ofrenda de Dios. ¿Por qué no ocurren entonces las cosas? Porque no determinamos. ¿Por qué tampoco determinamos en la ofrenda? Porque tampoco tenemos el entendimiento ni la determinación de la evangelización del mundo. Como no tenemos esa determinación, tampoco entonces entendemos para qué vamos a ofrendar, cuál es la ofrenda. Porque tampoco vemos el propósito ni el motivo de la ofrenda. No determinamos que nuestra vida es una vida que está llamada para el propósito de la evangelización del mundo. ¿En qué vamos a invertir nuestras vidas? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En qué cómo quiero vivir yo mi vida? Decíamos la semana pasada, ¿en qué le voy a invertir? Si yo no determino, jamás voy a hacer nada. Ahora, vamos a comprarnos una casa, vamos a comprar un coche y determinamos. Y vemos lo que ganamos y vemos cuánto podemos tomar del sueldo para comprar. O nos vamos a ir de vacaciones, yo determino irme de vacaciones. Y para eso yo tengo que determinar una economía. Y tengo que valorar, ¿por qué? Porque tengo una dirección, tengo un propósito. Yo he determinado que este mes o el otro o lo que sea, me voy a ir de vacaciones o voy a hacer un viaje. Entonces yo determino, yo veo
lo que me va a costar. Y yo veo cuánto tengo que invertir, cuánto yo tengo que hacer, cuánto yo tengo que invertir mi vida para la evangelización del mundo. Porque en base a ello va a estar la ofrenda también determinada. Ahora, si la ofrenda es para pagar la luz, bueno, calculo, pues 4 días a la semana que tenemos culto, bueno, pues determinamos eso. Yo tengo que estar entendiendo por qué ocurren estas cosas. Yo tengo que tomar la determinación, por lo tanto, también en mi vida de la evangelización del mundo. ¿Cómo puedo participar en esto? Aparte de la ofrenda, ¿cómo también puedo participar de la evangelización? Hemos determinado también nosotros en nuestra vida cómo vamos a hacerlo. Si yo no entiendo esto, si yo no determino tampoco por la evangelización del mundo, si yo estoy alejado de esta realidad, hermano, tengo que empezar a corregirlo ya. Tengo que empezar a determinarlo. Si la evangelización del mundo no tiene nada que ver contigo, esto es un problema serio el que tenemos. Si esto no es algo que yo no lo determino para mi vida, tampoco va a ocurrir de forma natural. Y hay veces que algunos hermanos me contáis, pastor, esta semana, sin pensarlo, sin nada, me he encontrado alguna persona que de pronto me empieza a hablar a mí del Evangelio. O sea, no sé si lo comenté, cuando mi esposa fue con la muñeca rota al hospital, el señor que le atendió, un señor mayor muy atento, nos empezó a hablar de una forma muy cariñosa. Y le empezó a decir a mi esposa, bueno, ahora que tiene rotura, le quito las cayolas, pero va a tener que cuidarse, no puede coger peso, no puede liarse mañana mismo a hacer cosas. Y él decía que yo conozco a las mujeres, conozco a las madres, que atendéis a todos, atendéis a los hijos, atendéis al marido, atendéis la casa. Y no cuidáis a todos, menos no os cuidáis a vosotras mismas, decía. Y olvidáis que sois hijas de Dios. El médico, el traumatólogo. Y ya nos quedamos como mi esposo y yo, uy, ¿me va a predicar a mí este hombre? Pero cuando dijo eso ya mi esposa, yo vi que echó mano al bolso y empezó a sacar un folleto, un tratado. Y automáticamente cuando le dije, ¿sabe lo que le digo? Digo que precisamente mi esposa tiene la fractura de la mano en la muñeca, ¿sabe por qué? Precisamente por ser una hija de Dios. Y ya se quedó, sí, porque fue, y le contamos. Estuvimos en Ecuador, pasó esto, la barca se rompió porque fuimos a llevar la palabra a Ecuador. Y este hombre empezó a predicarnos a nosotros. Es verdad, ¿cuánta necesidad hay? Sí, pero no solamente de pan, le dijimos. No, también de la palabra, también de lo espiritual, porque la gente ha perdido el fundamento espiritual, porque la gente se ha apartado de Dios. Nos hablaba a nosotros el médico. Nos estaba predicando a nosotros. Hasta que pudimos dar la vuelta a la tortilla. Dijimos, somos misioneros, estamos compartiendo la palabra, somos pastores. Queremos llevar la palabra porque ese es el problema. El hombre, el traumatólogo, es el jefe de traumatología del hospital de aquí de Parla. El hombre se ofreció a servirnos en lo que nos hiciera falta. Llámenme. Yo soy fulanito de tal, nos dio el nombre, lo tenemos apuntado, cualquier cosa, llámenos. Nosotros no habíamos determinado eso. No teníamos en la mente eso, confieso, no lo teníamos en la mente. Y te das cuenta que las personas tienen que abrir nuestros ojos, nos tienen que tirar de la lengua, nos tienen que provocar. Y de pronto nos damos cuenta y salimos diciendo, wow, Dios mío, Dios lo tenía preparado. Nosotros no éramos conscientes. ¿Por qué ocurre eso? Porque no determinamos la evangelización y no vamos con esa determinación en nuestro corazón. No digo que vayamos dando bibliazos a la gente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que tener una determinación en nuestra vida para la evangelización. No esperar a que me tiren de la lengua. No esperar. El viernes el funcionario, el que estaba en el banco, fui a hacer una transferencia de Jonathan para el seminario. Y él me pregunta a mí, tú eres creyente, tú eres... Y me tiene que preguntar él a mí en vez de haber sido yo quien le dijera a él. Le pude dar la palabra, salí tan contento que me fui a tomar un café al bar. Digo, voy a celebrar, voy a tomarme un café. Y el camarero, que no tenemos tampoco mucha confianza hablando de la situación de la vida y viendo cómo hablaba, él me decía,
tú eres evangélico o algo de eso, ¿verdad? Él tiene que decírmelo a mí. ¿Por qué? No determinamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios me mostraba? Dios tiene preparados los encuentros, pero yo tengo que tener determinación en mi vida de que esto es. Por lo cual yo tengo que vivir en estos momentos. Si verdaderamente nosotros no vemos esto, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vamos a invertir nuestra vida si no es por causa de la evangelización del mundo? Pero no es simplemente encontrar un método de cómo vamos a evangelizar. No es tampoco encontrar una metodología. Es simplemente el texto de hoy, Hechos 1:8. Y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Que venga sobre vosotros la fuerza y el poder. Es la palabra de las palabras más importantes de la Biblia. Por eso predicamos tanto con ello. Por eso traemos esta palabra. Porque no es una metodología simplemente. No es que yo tenga un método para predicar a los del banco o predicar al médico. No es un sistema. Es tener la metodología de la llenura del Espíritu Santo. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Encuentra el modo, el sistema, el método de ser lleno cada día del Espíritu Santo. Cada día yo tengo que encontrar el modo de la evangelización a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, cada día, cada mañana. Cada mañana, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Cada mañana quiero tener esta realidad. ¿Cuándo? Hermano, cuando estés solo. ¿Cuántas veces estamos solos? No sabemos qué hacer y nos encontramos perplejos. Señor, yo quiero cuando esté solo encontrar la manera de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora que mi esposa está haciendo otra cosa, que los hijos no nos distraen, que los nietos no están ahí distrayéndonos. En vez de vamos a buscar el mando a distancia de la televisión, voy a buscar el método de recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora que tengo un momento de quietud, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Simplemente yo necesito encontrar la fuerza que viene de parte de Dios, que yo pueda encontrar esa fuerza que necesite para hacer la evangelización del mundo, la fuerza y el poder que no viene del hombre, sino que viene de parte de Dios. Yo necesito encontrar esa realidad. ¿Por qué la llenura del Espíritu Santo? Necesitamos ser provistos de la fuerza que viene desde arriba cuando estemos solos. Porque eso es todo. Eso es todo. Cuando esto ocurre, cuando realmente nosotros tenemos esta realidad, simplemente la evangelización mundial, la evangelización del mundo, la evangelización de tu campo, de tu región, tiene que salir de forma natural, sale sola. Porque simplemente es disfrutar de la obra de Dios en tu vida. Esto no tiene nada que ver con tu nivel, con tu esfuerzo, o que recibas las bendiciones, sino que los incrédulos verán en ti la obra del Espíritu Santo. Y eso es la evangelización, no es otra cosa. ¿Por qué hablamos tanto de esto? ¿Por qué es tan necesario el entrenamiento? ¿Por qué son necesarios los campamentos? A veces me decían, ¿por qué es necesario ir? Tienes que irte a Corea a entrenar. ¿Por qué es necesario que vayas a escuchar palabra? ¿Por qué estáis tan centrados en levantar obreros, líderes? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué tenemos que determinar en nuestra vida? ¿Por qué decimos todo ello? Simplemente porque la realidad es que no disfrutamos, y nos vamos a meter en primera persona, no disfrutamos realmente del Evangelio. No disfrutamos, el pastor Río nos dio ayer una palabra en el culto núcleo. No disfrutamos correctamente. Como no disfrutamos correctamente, la evangelización es tan complicada, es tan difícil. Por eso es que sufrimos cuando vamos a la evangelización. Por eso es que nos cuesta trabajo y encontramos tanta oposición dentro de nosotros. Lo que tengo te doy. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Entonces es algo complicado lo que ocurre. Nos cuesta trabajo, nos da vergüenza. Es así. Pero tenemos que determinar en nuestra vida. Quizás no lo hagamos mañana ni pasado.
ni el mes que viene, o ni el año que viene. Pero si yo determino, un día ocurrirá. Ahora, si nunca determino, nunca va a ocurrir. Esa es la realidad. Y hemos tenido que tomar cada uno de nosotros esta determinación. Porque hay cosas que se han quedado grabadas en nuestro corazón que nos tienen atados, oprimidos, que hacen que por causa de esas cosas que hay en nuestro corazón, nuestra naturaleza sea una naturaleza débil. ¿Por qué digo una naturaleza débil? Porque hay cosas que queremos hacer, pero no podemos. Yo les decía ayer a Kimi y a mi esposa, decía, me dais envidia cuando os veo salir a la calle con una facilidad y una naturalidad, habláis con la gente, a mí me cuesta mucho. Yo tengo una gran oposición. Quiero, pero no puedo, mi naturaleza es débil. Por eso tengo que determinar en mi vida. Porque esa naturaleza está ahí. Es una naturaleza que además me tiene atrapado. Me tiene atrapado en mi inconsciente, en mi subconsciente, que se provee, se nutre de las cosas que he grabado durante tantos años de mi vida. Se han quedado grabadas cuando era joven y me obligaban a salir a predicar, a dar folletos cuando tenía 14, 15, 16 años. No, es que eso es cosa de jóvenes, nos decían. Y solamente los jóvenes nos sacaban a la calle a predicar, a dar folletos en la calle. Y los adultos se quedaban en casa. Los adultos dicen, no, bueno, nosotros vamos a orar por vosotros desde la iglesia. Y salíamos los jóvenes, solo nos hacían salir. Yo me moría de la vergüenza, yo creo que estoy traumatizado desde entonces. Se quedó grabado. Se quedó grabado ahí. ¿Y Dios obró? Sí, claro que Dios obró. Pero hay cosas que se quedaron grabadas ahí, que ahora, hoy, me tienen atrapado en ese engaño, en esa herida, en ese sufrimiento. Eso y otras muchas cosas más que no voy a aburrir con ellas. Pero estamos atrapados por esa realidad que está ahí. Por eso cuando veo el campo, vemos nuestro campo, lo que vemos es una gran dificultad. Lo que veo es una gran montaña que es casi imposible de que pueda levantar, que pueda superar. Por eso, remanentes, tenemos que determinar. Porque los remanentes, con todo esto, salen al campo, salen a la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Se caen. Por todo esto. Por eso tengo que determinar. Tengo que determinar en mi vida. Mira a los incrédulos, ellos estudian bien. Se esfuerzan y consiguen cosas. Los incrédulos tienen dinero. Las grandes fortunas están en manos de los incrédulos. Y nosotros, en cambio, no determinamos, seguimos atrapados en esto. Tenemos que determinar en nuestra vida. El mensaje nos decía ayer, tenemos que cambiar nuestro ADN. ¿Por qué? Porque los creyentes, los que estamos aquí, no tenemos ese ADN del éxito. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque también se nos ha grabado en nuestro corazón que los creyentes tienen que ser pobres. Siempre se nos ha dicho. Hay que dar de comer al pobre, al hambriento, siempre con ese pensamiento. Porque el rico, dice la palabra, no puede entrar en el reino de los cielos, porque es más difícil que un rico entre en el cielo que un camello en el ojo de una aguja. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ese pensamiento. Los que han tenido éxito como creyentes, se les juzga cómo lo habrán hecho y no serán muy creyentes. A saber lo que habrán hecho. No tenemos ese ADN en la sangre, tenemos un ADN de fracaso, de lastimero. En España se nos acostumbró a no ofrendar, no se nos enseñó a ofrendar. En España, que vienen las ofrendas, que viene el Evangelio a través de Estados Unidos, los misioneros americanos nos enseñaron muchas cosas, pero hubo dos cosas que se nos enseñó mal. Una es la ofrenda y la otra es que la iglesia es democrática. Se nos enseñó la democracia a la iglesia. Pero en Estados Unidos las iglesias no son democráticas. Por una razón sencilla, tienen 20.000 miembros, 30.000 miembros. ¿Te imaginas una reunión de iglesia con 20.000 personas donde todos quieren hablar?
Aquí hemos tenido reuniones de iglesia con 15, 20 personas y salía que parecía una jaula de grillos. Porque todos querían. Queda grabado en nuestro corazón. No se nos enseñó a ofrendar, no, viene el misionero de turno, que viene con el dinero para levantar el templo, entonces los españolitos, no aprendimos a ofrenda. Queda grabado en ello. Se convierte en una naturaleza por la cual tenemos que cambiar. Nuestro ADN tiene que ser un ADN que piense en el éxito, tiene que ser un ADN que piense en conquistar el mundo. Tenemos que tener un pensamiento, una determinación. Vamos a cambiar el mundo, vamos a conquistarlo. ¿Con tus fuerzas? No. Con la llenura del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Hechos 1:8, cuando recibáis este poder, podréis conquistar el mundo. Cuando recibas ese poder, tú tendrás el ADN para avivar la iglesia. Hermanos, ¿cuántos años? Desde que tengo uso de razones dentro del Evangelio con 15, 14, 15 años, siempre se ha hablado y se sigue hablando un gran avivamiento para España. No hace mucho, la semana pasada o la anterior, me encontré con una pastora, un pastor, que decía, no, es que cuando venga el avivamiento a España, hermano, nunca vendrá el avivamiento a España porque no estamos preparados, nuestro ADN no está pensado en avivar la iglesia. Está pensado simplemente en que venga algo del exterior, algo de fuera, algo que nos caiga encima como un chaparrón. Pero nuestro ADN, nuestro corazón, no está pensado en avivar la iglesia, no está en ese pensamiento, sino que algo ocurra. No está en nuestro gen. Por eso se fracasa. Por eso tenemos que cambiar todo esto. No debes de perder este fundamento en tu vida. Cambia, determina, tu ADN tiene que cambiar, tienes que determinarlo, no lo pierdas. ¿Qué va a pasar en tu futuro? ¿Qué pasará? Toma una determinación para tu futuro ahora. Antes de que salgas de aquí, toma esa determinación. Tú ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Con este pensamiento tienes que tomar la palabra de Dios que está siendo vertida sobre ti. Tienes que tomarla como un hijo de Dios. Tienes que organizar esa palabra como un hijo de Dios. Tienes que orar con esa palabra como un hijo de Dios. Tienes que tomar el título de oración para tu vida como un hijo de Dios que eres. No eres un incrédulo, no eres un hijo del diablo. Eres un hijo de Dios. Organiza la palabra, organiza la oración. ¿Quieres avivar la iglesia? Empieza a avivar tu propia vida. Empieza por ti mismo. Pero no lo dejes para mañana, que puede ser tarde. Hoy. Empieza a hacerlo hoy. Tienes que empezar a vivirlo tú en primer lugar. No importa qué tal bien o qué tal mal hagas las cosas. No habrá ninguna diferencia de cómo tú hagas las cosas si tu alma se está muriendo. ¿Qué más da que seas experto en informática o experto en lo que sea? Si tu alma se está muriendo, debes de obtener una fuerza diferente. Tienes que obtener una fuerza espiritual diferente. Toma una determinación en cuanto a tu futuro. Ten una vida, el mensaje de ayer, ten una vida sin arrepentimiento delante de la historia. Delante de tu historia. Todos tenemos una historia. Cuando estemos delante de la muerte, como hablaba con nuestro hermano Pedro antes, de un familiar que tiene cáncer, y sabe que va a morir en un tiempo, porque el cáncer tiene difícil resolución. Yo le decía a los que tienen cáncer, la situación está ahí. Tienes la historia ahí para reescribirla. Queremos pasar, queremos morir, queremos dejar esta vida y que nuestra historia diga que ¿qué hicimos? ¿Qué hemos dejado? ¿Quiénes vienen detrás? ¿Qué hemos dejado a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos? ¿Qué van a pensar nuestros hijos de nosotros? Nuestros nietos de nosotros, cuando vean nuestra historia, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir?
Algunos se arrepentirán, ay Señor. Cuando nos quede poco tiempo miramos para atrás, ay Señor, me arrepiento de tantas cosas que he hecho, pero de tantas cosas que no he hecho. Tenemos que ser personas que determinemos hoy para llegar a nuestro final sin tener que arrepentirnos delante de Dios por nuestra vida. Porque hayamos dejado un futuro, porque hayamos dejado unos remanentes, una generación. Tenemos que tomar esta determinación hoy. Quizás tú estés bien, quizás no tengas ningún problema. Quizás estés feliz, quizás estás contento con tu vida espiritual. Puedes que estés, estoy bien, yo estoy feliz, no tengo ningún problema, no tengo nada. Quizás a lo mejor este mensaje no sea para ti, lo siento, a lo mejor no es para ti. Que a lo mejor todo está bien, estás feliz con tu vida espiritual. Quizás alguien me decía, no, cuando le preguntaron, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija se pareciera a ti el día de mañana, que fuese como tú? Y alguien dijo, sí, yo estoy muy contento de que se parezca a mí, quizás. Gloria a Dios, está bien. Quizás esta palabra no sea para ti. Pero si no ese es el caso, tienes que entender que la palabra y la oración lo son todo. Pero si al igual que la evangelización, la palabra y la oración no tienen nada que ver contigo, ¿qué ocurrirá? Ese es un serio problema, es un problema grave. Cada día, tenemos que recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la fuerza espiritual, porque solo entonces podremos hacer la evangelización del mundo. Solo entonces podremos salir de todo este problema. Quizás a lo mejor no te sientas identificado con él. Lo siento, quizás. Pero si es así, si hay algo ahí que te identifica, ten esa conclusión, determina en tu vida. Determínalo en tu vida. Cristo ha resuelto todos los problemas. A veces hablamos Hechos 1:1. Si Cristo ha resuelto todo, entonces ya está todo hecho. No tienes de qué preocuparte, simplemente determina. Ahora, ¿por qué yo no lo veo? Hechos 1:3. El reino de Dios debe establecerse en tu vida. Porque quizás sea el motivo por el cual no lo ves. Es una realidad. Por eso Jesús tuvo que, al resucitar, estar 40 días con los discípulos, hablándoles sobre el reino de los cielos. Quizás por eso Pablo tuvo que estar 3 meses hablando y enseñando en las sinagogas sobre el reino de los cielos. Por eso tiene que establecer la escuela de Tirano para que durante 2 años tenga que estar enseñando durante 2 años el reino de los cielos. Para que veamos que cuando Cristo ha resuelto todo, que cuando Cristo ha hecho toda la obra, solamente tienes que ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo nada más. Y el reino de los cielos se establece. Ay, es que es difícil, es complicado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Hasta ahora hemos pensado muchas veces que la llenura del Espíritu Santo consistía en cuando estuviésemos todos juntos, orando en voz alta, gritando, hablando en lenguas y todo ese tipo de cosas. Pero no es necesario nada de eso. No es necesario todo eso que se enseña muchas veces por ahí. Es disfrutar de la bendición, de todas las bendiciones, que es esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que comenzar el camino correcto, tomando las determinaciones correctas, ahora. Porque hablamos, mi futuro. Para mi futuro necesito determinar hoy. Hoy yo tengo que determinar para mi futuro. Para mi futuro, para mis hijos, para las siguientes generaciones, yo tengo que determinar hoy la evangelización del mundo. Hoy yo tengo que tomar la determinación de salir a evangelizar. Hoy tengo que tomar esa determinación en el nombre de Jesús. Yo os bendigo en ese nombre de Jesucristo, para que no seamos engañados por un montón de palabras complicadas. Simplemente recibir la palabra de Dios, recibir la llenura del Espíritu Santo, recibe la fuerza que viene de parte de Dios y nada más. Y mira las respuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando empezamos a tomar pequeñas determinaciones en nuestra vida.
cuando empezamos a dar una pequeñita determinación, vas a ver una gran respuesta de parte de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que esa gracia esté sobre cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos por la palabra, por la determinación, Señor, que tú hoy delante de nosotros pones. Padre, oramos por cuanto sabemos y entendemos la problemática. Padre, confesamos nuestras debilidades. Confesamos, Señor, que hay cosas grabadas en nuestro corazón que son para nosotros quizás incluso más importantes que la evangelización del mundo, aunque no lo digamos con nuestras palabras, sí que lo confesamos con nuestros hechos. Señor, es verdad que todavía estamos atrapados en heridas, Señor, en cosas que nos han traumatizado, Señor, quizás en nuestra infancia, en nuestra juventud, o cuando empezamos, Señor, a recibir la palabra por una mala enseñanza, por un mal contexto. Padre, tú quieres traer sanidad, Señor, también a nuestros corazones, a nuestras vidas. Yo oro en el nombre de Jesucristo, porque queremos determinar en nuestra vida también ser sanados, por cuanto también la sanidad es una determinación que tenemos que tomar delante de Dios, aun cuanto nosotros, por nosotros mismos, no podamos ser sanados, sí que puedo tomar la determinación de ir al médico, sí puedo tomar la determinación de ir a la presencia de Dios, sí puedo tomar la determinación de permanecer solo delante de Dios, para tomar esa determinación de la sanidad en nuestra vida, en mi vida. Padre, oro en el nombre de Jesucristo. Señor, bendícenos con la bendición de la sanidad de nuestras vidas para tomar las determinaciones y decisiones correctas. Antes de tomar ninguna decisión, Padre, pon en nosotros la determinación. Señor, te doy gracias por la determinación de la palabra, de la oración, de la evangelización, para que nuestro futuro sea cambiado, para que las remanentes y las siguientes generaciones, Padres, realmente podamos ser formados como esa plataforma para ellos, que puedan conquistar, Señor, el mundo, para que puedan ser levantados con el ADN del éxito y que sean ellos quienes puedan realmente reavivar o avivar, Señor, tu iglesia, no solo aquí en Parla, Señor, sino en Madrid, en España y hasta lo último de la tierra. Oramos por estos remanentes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.